Bueno, hola, ¿cómo están todos? Al otro lado de la pantalla. Hoy vengo a explicarles sobre los derechos humanos. Primero que todo, me voy a presentar. Soy Manuel Andrés Chavarro, de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad ETSI. Voy en cuarto semestre y empecemos a desglosar lo que son derechos humanos. Primero que todo, derechos. ¿Qué son los derechos? Cosas a las que están autorizados o se te deben permitir libertades garantizadas. Ahora viene la otra parte. Humanos. Miembro de la especie Homo sapiens, hombre, mujer, niño o una persona. Vamos a unir la palabra. Los derechos humanos simplemente se definen como que se tienen que cumplir simplemente por el motivo de ser tú un humano. Según la ONU, la Organización de Derechos Humanos establece que son 30 derechos humanos. Entre ellos encontramos a tener una vida sana, a tener trabajo, a tener una familia, a que se garantice tu vida, entre otros. Hablemos sobre la historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos se establece desde los orígenes de Ciro el Grande, en Persia. ¿Sí? Entonces, al principio no se hablaban de derechos humanos, solamente era, digamos que si estás con una buena familia, te iba bien, o sea, no te iban a matar, no te iban a esto, no te iban a destrozar o algo así. Pero llega alguien, o sea, digamos que cuando los derechos humanos se hablaban entre jerarquías, y por lo cual se establecía que digamos que yo era de familia rica, iba a tener más derechos que otros. En esos tiempos no se hablaba de derechos, sino que iba a tener más oportunidades de salir adelante, más oportunidades de poder conseguir un mejor trabajo, o pues más oportunidades de poder salir adelante, ¿sí? En cambio que las personas que eran de bajos recursos, las únicas cosas que podían hacer es ser esclavos, o sea, su vida se la pasaban construyendo las estructuras de los reyes y los faraones. Según la historia, el primer ser que habló de derechos humanos fue Ciro el Grande, después de la conquista de Babilonia en 539 a.C. Entonces, donde se decía que todos los esclavos podían irse en libertad, podían irse, estaban libres de su encarcelamiento. Los hijos de los esclavos ya no se trataban como esclavos, sino que se trataban como personas. Ahí empezaron a decirse que eran personas. Listo. Entonces en 539 las palabras de Ciro se establecieron en el cilindro de Cira, que fue como las primeras palabras donde se hablaba que un esclavo ya no era un esclavo, sino que se trataba como una persona. Después, más adelante, la palabra se extendió a toda la idea, se extendió a todo el mundo. Y entonces empezamos a hablar en Grecia, India, Roma. En Roma se empezaba a hablar sobre la forma natural, o sea, sobre el derecho natural. El derecho natural, o sea, que no fuera, digamos, que uno fuera igual a otro y que pues fuera tratado en las mismas condiciones, que no se permitiera, digamos que yo por ser de diferente familia pues me iban a maltratar, me iban a esto, me iban a secuestrar, pero pues igualmente después más adelante se pisotearon los derechos por el gobierno. Después, en Inglaterra en 1215, fue la primera vez que el rey se puso de acuerdo. Y por lo cual en 1215 a.C. se empezó en Babilonia a escribir la Carta Magna. Bueno, sigamos hablando. En 1928 se estableció la petición de derecho. En 1684, Declaración de los Derechos Británicos.
Con la Declaración de los Derechos Británicos empezaron a darse independencias para que después se creara Estados Unidos o la Unión Americana, o sea, ¿sí? En 1776 ocurrió la Guerra de Independencia. Esta fue el nacimiento de América, que fue la que fundó América y todo eso ya es otra cosa, ya es otra historia. En 1789 se habló de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ahí fue cuando empezaron a hablar los primeros derechos fundamentales, los 10 derechos fundamentales. Entonces, en 1794, ya conocido por todos, el hombre de las leyes en Colombia. ¿Quién fue el hombre de las leyes en Colombia? Fue Antonio Nariño. Antonio Nariño trae las leyes a Colombia, trae las leyes a Colombia.